¿Alguna vez has sentido que el aire cambia, que algo invisible observa desde las sombras? En San Juan del Monte, un pueblo perdido entre las montañas de Zacatecas, un hombre se enfrentó a lo imposible para defender lo que más amaba. Pero a veces, los actos de valentía pueden despertar fuerzas que no comprendemos. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un viaje al límite de lo humano, un eco de secretos antiguos que nunca debieron salir a la luz. Soy Lord Terror, y esta es una noche que marcará tu memoria para siempre. Me llamo Severiano Torres, tengo 68 años y nací en este rincón olvidado del mundo llamado San Juan del Monte, un pueblo pequeño y rodeado de montañas en Zacatecas. Toda mi vida la dediqué a trabajar la tierra, y no me quejo, porque siempre supe que la tierra era mi hogar, mi refugio, mi herencia. Mis manos, llenas de callos y cicatrices, son testigos de eso. Para mí, la tierra no es solo trabajo, es historia, es el lugar donde descansan los huesos de mis padres, de mis abuelos, y donde algún día descansaré yo también. La noche del 28 de agosto de 1992 no fue como las demás. Desde el momento en que el sol empezó a esconderse detrás de las montañas, sentí que algo estaba diferente. Había un silencio raro en el aire, como si hasta los grillos se hubieran quedado callados. El cielo estaba teñido de un rojo oscuro que no había visto antes, como si el día se despidiera con rabia o tristeza. Esa tarde había terminado de regar los cultivos y me senté en la cocina, como siempre, con una taza de café caliente y mi viejo radio, ese que apenas funcionaba pero que era mi única conexión con el mundo exterior. El ruido de la estática era molesto, pero de repente se aclaró, y fue ahí cuando lo escuché. Un senador de los Estados Unidos había dicho públicamente que México sería más útil como el Estado 51. Me quedé helado. Mis manos, acostumbradas al machete y la pala, temblaban de pura rabia. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía alguien hablar así de nuestra tierra? ¿Pensaban que éramos simples sirvientes? ¿Que podían venir y tomar lo que quisieran? Mi sangre hervía. Apagué el radio con un golpe y me quedé mirando la mesa. La vela que iluminaba la cocina parpadeaba, proyectando sombras extrañas en las paredes. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, impotencia. Pero también sentí algo más. Algo profundo, como un llamado desde el fondo de mi alma. Miré hacia la puerta, y el sonido del viento afuera era cada vez más fuerte. Salí al patio con mi lámpara de queroseno y lo vi, las montañas. Siempre habían estado ahí, vigilando el pueblo, protegiéndonos como si fueran gigantes dormidos. Pero esa noche se veían diferentes. Más oscuras. Más vivas. De repente, los perros empezaron a ladrar como locos. Pero no ladraban a algo visible, ladraban a la oscuridad misma. Uno de ellos, un viejo pastor alemán que siempre había sido tranquilo, empezó a gemir y se escondió bajo la mesa del patio. No pude evitar sentir que algo estaba cambiando, que algo grande estaba por suceder. El viento arrastraba el polvo del camino y hacía crujir las ramas de los árboles, como si la misma naturaleza estuviera tratando de advertirme de algo. Mientras miraba hacia las montañas, las palabras de mi abuelo volvieron a mi mente. Él siempre me decía que esas montañas no solo eran tierra y piedra. Decía que estaban vivas, que guardaban espíritus antiguos, los guardianes de la tierra. Ellos protegen lo suyo, pero no son buenos ni malos, me decía mientras fumaba su viejo cigarro. Son justos, pero su justicia no es como la nuestra. Y si los despiertas, más vale que estés listo para pagar el precio. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía imágenes que me ponían la piel de gallina, rostros deformados, ojos brillantes en la oscuridad, garras rasgando la tierra, sombras que se movían rápido, demasiado rápido.
El gallo cantó al amanecer, pero yo ya estaba despierto, sentado en mi cama con el machete en las manos. Sabía lo que tenía que hacer. No iba a permitir que nadie insultara nuestra tierra. Ni un político, ni nadie. Pero también sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. No solo para mí, sino para el pueblo entero. Esa misma mañana caminé hasta la casa de don Julián, el hombre más viejo y sabio de San Juan del Monte. Si alguien podía ayudarme, era él. Su casa estaba al pie de las montañas, rodeada de hierbas secas colgadas en las paredes y figuras talladas en madera. Cuando llegué, lo encontré sentado junto a una mesa, con una vela encendida y un vaso de mezcal en la mano. Parecía que me estaba esperando. Sabía que vendrías, muchacho, me dijo sin siquiera mirarme. El aire lo dice todo. Esto ya no es asunto de hombres. Es asunto de la tierra. Le expliqué lo que quería hacer. Reunir a los ancianos del pueblo, preparar un ritual como los de antes y despertar a los guardianes. Don Julián escuchó en silencio, fumando un cigarro que se consumía lentamente. Cuando terminé, me miró con esos ojos que parecían atravesarte el alma. ¿Sabes lo que estás pidiendo, Severiano? Una vez que los llames, no hay vuelta atrás. Ellos no distinguen entre amigos y enemigos. Solo protegen lo que es suyo. Pero su justicia es implacable. No me detuve. Esa tarde reuní a un pequeño grupo de hombres y mujeres dispuestos a acompañarme. Llevamos velas negras, figuras talladas en forma de jaguares y serpientes, y un saco lleno de maíz y frijoles mezclados con sangre fresca de un gallo negro. Antes de partir hacia las montañas, les hablé. Esta tierra no es solo nuestra. Es de quienes la trabajaron antes de nosotros y de quienes la trabajarán después. Hoy, les recordaremos a todos que tiene memoria. El camino hacia las montañas fue silencioso. El viento soplaba fuerte, y cada paso parecía más pesado que el anterior. Al llegar al claro, colocamos las velas en círculo y encendimos un fuego en el centro. La luz de las llamas proyectaba sombras que parecían bailar de forma antinatural. Entonces, don Julián comenzó a entonar un cántico en una lengua que nadie entendía. Las velas parpadearon, el aire se volvió denso y cargado con un olor metálico que recordaba a sangre y tierra húmeda. Fue ahí cuando lo sentí. Un frío recorrió mi espalda. Habíamos logrado lo que buscábamos. Habíamos despertado algo que había permanecido dormido durante generaciones. Pero también supe que, desde ese momento, nuestras vidas jamás serían las mismas. Los días que siguieron al ritual fueron como vivir en un sueño oscuro del que no podía despertar. Todo parecía normal a simple vista, pero debajo de esa normalidad había algo que no podía ignorar. El viento, que solía soplar suavemente por las tardes, ahora llegaba con una fuerza gélida que hacía crujir las ventanas. Las noches, antes llenas de los sonidos de grillos y perros lejanos, se habían convertido en un silencio tan profundo que me hacía sentir como si algo estuviera conteniendo el aliento. Esa primera noche después del ritual, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché lo que parecía un susurro en el viento. Me levanté de la cama, tomé mi machete y encendí la lámpara de queroseno. Caminé hacia el patio, donde los árboles se mecían con una lentitud antinatural, como si estuvieran vivos pero cansados. A lo lejos, las montañas parecían más grandes, más oscuras, casi como si hubieran cambiado de forma. Ellos ya están aquí, murmuré para mí mismo, recordando las palabras de don Julián. Pero no había nada que pudiera hacer. Lo que estaba hecho, estaba hecho. Al amanecer, encontré algo extraño en el patio. Las hojas secas que el viento solía esparcir estaban perfectamente amontonadas en el centro, formando un círculo casi perfecto. En medio del círculo había un pequeño montículo de piedras apiladas. No eran piedras del patio, eran negras, lisas, como si hubieran sido pulidas por el río. Intenté moverlas, pero estaban frías al tacto,
y cada vez que intentaba romper el círculo, sentía un escalofrío recorrerme el cuerpo. Decidí dejarlas ahí. En el pueblo, los rumores no tardaron en correr. Doña Rosalía fue la primera en hablar. Algo está rondando por las noches, me dijo cuando la encontré en el mercado. Anoche escuché pasos afuera de mi casa. Pensé que era un ladrón, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo marcas en la tierra. Cuando le pregunté qué tipo de marcas, bajó la voz. Garras, Severiano. Eran garras. Esa misma noche, mientras arreglaba una de las cercas del corral, escuché un ruido que me hizo detenerme en seco. Era un crujido, como si alguien caminara lentamente sobre las hojas secas. Levanté la lámpara y miré a mi alrededor, pero no vi nada. Entonces lo sentí. Unos ojos. No sé cómo explicarlo, pero sabía que alguien, o algo, me estaba mirando desde las sombras. No dije nada. No grité. Simplemente dejé el trabajo y regresé a la casa, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Los días pasaron, y las cosas se pusieron más extrañas. Los animales comenzaron a comportarse de manera errática. Las gallinas dejaban de comer y se amontonaban en las esquinas de sus jaulas, temblando como si estuvieran a punto de morir de miedo. Los caballos, que siempre habían sido dóciles, se volvían incontrolables por las noches, golpeando las puertas de los establos como si quisieran salir corriendo. Incluso los perros, que solían seguirme a todas partes, ahora evitaban las áreas cercanas al monte. Entonces comenzaron las desapariciones. Los primeros en desaparecer fueron un grupo de trabajadores americanos que habían sido contratados para un proyecto cerca del monte. La última vez que los vieron fue al caer la tarde, cuando salieron en sus camionetas para inspeccionar un nuevo camino. A la mañana siguiente, solo encontraron las camionetas abandonadas. Las puertas estaban abiertas, los vidrios rotos desde adentro, y había manchas de sangre seca en los asientos. Pero no había cuerpos. Ni siquiera un rastro que indicara hacia dónde habían ido. Esa misma semana, un pastor del pueblo llamado Manuel vino a verme, pálido y tembloroso. Don Severiano, dijo con la voz rota. Anoche vi algo en el monte. Estaba cuidando el ganado cuando lo escuché. Era un rugido, profundo, como de un animal enorme. ¿Pero no era un animal? Le pedí que me explicara mejor, y sus palabras me helaron la sangre. Eran 3 figuras. Altas, como hombres, pero no caminaban como nosotros. Se movían rápido, casi flotando, y sus ojos. Dios mío, sus ojos brillaban como brasas. No tuve que decirle nada. Sabía lo que había visto, y él también lo sabía. Los guardianes estaban aquí. Las desapariciones continuaron. Un hombre del pueblo llamado Rodrigo, que había ido al río a pescar, nunca volvió. Cuando lo buscaron, solo encontraron su sombrero flotando en el agua, junto a un rastro de sangre que desaparecía entre las piedras. Fue entonces cuando el miedo se apoderó del pueblo. Nadie se atrevía a salir de noche, y durante el día, los hombres trabajaban en grupos, siempre mirando por encima del hombro. Una noche, mientras estaba sentado en mi patio, escuché algo que nunca olvidaré. Era un susurro, pero no venía del viento. Venía del monte. Eran palabras, pero no en español. Eran sonidos guturales, profundos, como si alguien estuviera hablando en una lengua antigua. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de no perder la calma. Sabía que no podía hacer nada para detenerlo. Habíamos despertado algo que no entendíamos, y ahora estaba aquí. Al amanecer, un grupo de hombres vino corriendo a mi casa. Don Severiano, dijeron, casi sin aliento. Encontramos algo en el monte. Me llevaron hasta un claro a pocos metros de las montañas. Allí, en medio del suelo, había una cruz hecha de ramas rotas, con un pedazo de tela negra amarrado en el centro. Cuando lo recogieron,
vieron que estaba manchado de sangre. «Es el trabajador americano», dijo uno de ellos. Nadie se atrevió a decir más. Esa noche, el monte estuvo más oscuro que nunca. Desde mi ventana, miré hacia las montañas y supe que el juicio de los guardianes apenas había comenzado. La noche que todo cambió comenzó como cualquier otra, con un aire pesado que parecía presagiar algo. Desde el atardecer, el silencio en el pueblo era más profundo, más inquietante. El viento soplaba con una fuerza inusual, arrastrando hojas secas y haciendo crujir las ramas de los árboles. Aunque traté de ignorarlo, en el fondo sabía que algo estaba mal. Me senté en la mesa de la cocina, con mi machete al alcance, como si eso pudiera protegerme de lo que rondaba en las sombras. Fue entonces cuando escuché los primeros gritos. Venían de las afueras del pueblo, cerca del monte. Me levanté de golpe, agarrando la lámpara de queroseno. Los gritos eran largos, desgarradores, y estaban mezclados con un rugido profundo que hizo que los vidrios de las ventanas vibraran. No era un sonido humano ni animal. Era algo más. Algo que no podía explicar. Antes de que pudiera reaccionar, un grupo de hombres del pueblo llegó corriendo a mi casa. Llevaban linternas y armas, pero sus rostros estaban pálidos, llenos de un miedo que nunca había visto antes. «Severiano, necesitamos que vengas. Algo está pasando en el campamento de los americanos, hay disparos, gritos, no sabemos qué es». Me puse de pie sin decir una palabra. Sabía lo que era, aunque no quería admitirlo. Nos dirigimos hacia el monte en un grupo pequeño, tratando de hacer el menor ruido posible. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía más frío, y el olor a tierra húmeda y sangre comenzó a llenar el ambiente. El campamento, que siempre estaba iluminado por grandes reflectores, estaba en completa oscuridad. Solo las linternas que llevábamos iluminaban el camino, y lo que vimos al llegar me dejó sin aliento. Había cuerpos en el suelo, o al menos partes de ellos. Brazos, piernas y torsos estaban esparcidos como si hubieran sido arrancados con una fuerza brutal. Una de las tiendas estaba destrozada, y en su interior había marcas profundas en el suelo, como si algo con garras enormes hubiera cavado en la tierra. Uno de los hombres que me acompañaba comenzó a murmurar una oración, pero lo interrumpió un rugido que nos dejó paralizados. El sonido venía del interior del monte, un rugido profundo y grave que hacía vibrar el suelo bajo nuestros pies. Las linternas temblaban en nuestras manos, y en ese momento lo vimos, una figura alta, oscura, que emergió de entre los árboles. Era enorme, de más de 2 metros, con un cuerpo alargado y deformado. Sus brazos terminaban en garras afiladas que reflejaban la luz de las linternas, y sus ojos, amarillos como el fuego, nos miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. «¡Corran!», grité, pero no todos reaccionaron a tiempo. La figura se movió con una velocidad imposible, apareciendo frente a uno de los hombres que estaba más cerca de los cuerpos. Lo levantó por el cuello como si no pesara nada, y con un solo movimiento, lo lanzó contra un árbol. El impacto fue tan fuerte que escuchamos el crujido de sus huesos rompiéndose antes de que su cuerpo cayera al suelo, inmóvil. Antes de que pudiéramos reaccionar, otras 2 figuras emergieron de entre las sombras. Eran similares a la primera, pero sus movimientos eran aún más rápidos, casi imposibles de seguir con la vista. Uno de los hombres disparó su rifle, pero las balas no parecían afectarlas. Una de las criaturas se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. Lo último que vimos fue su rostro congelado en una expresión de terror absoluto antes de que la criatura lo arrastrara hacia la oscuridad. El grupo se dispersó en todas direcciones. Corrí con todas mis fuerzas, pero el bosque parecía vivo, como si las ramas intentaran detenerme. Escuchaba los gritos de los demás a lo lejos, y cada vez eran menos. De repente, tropecé con una raíz y caí al suelo. Cuando levanté la cabeza, vi algo que nunca olvidaré.
Una de las criaturas estaba de pie frente a mí, inmóvil, observándome. Sus ojos ardían como brasas, y su respiración era un gruñido constante. Por un momento pensé que iba a atacarme, pero no lo hizo. En cambio, inclinó la cabeza ligeramente, como si me estuviera evaluando, y luego desapareció entre los árboles. Regresé al pueblo al amanecer, completamente agotado. De los hombres que habían ido conmigo, solo don Julián y yo habíamos sobrevivido. Los demás nunca volvieron. Nadie se atrevió a buscar sus cuerpos, pero algunos pastores que pasaron cerca del monte dijeron haber visto algo. En un claro, los restos de los desaparecidos habían sido dispuestos en un círculo perfecto, como un altar macabro. En el centro, clavado en el suelo con un machete oxidado, había un mensaje escrito en sangre seca: la tierra no perdona. Esa noche, el pueblo quedó en completo silencio. Nadie salió de sus casas, y las luces se apagaron temprano. Desde mi patio, miré hacia las montañas, y por primera vez en mi vida, sentí un verdadero temor hacia ellas. Sabía que los guardianes habían cumplido su promesa, pero también sabía que su justicia no distinguía entre amigos y enemigos. Habíamos despertado algo que nunca podría volver a dormir, y ahora solo quedaba esperar el precio que tendríamos que pagar. Regresé al pueblo al amanecer, agotado física y mentalmente. Don Julián me acompañaba, pero no dijo una sola palabra durante todo el trayecto. Sus ojos, normalmente llenos de sabiduría, ahora reflejaban algo que nunca había visto en él: miedo. Los pocos que se atrevían a salir temprano nos miraban desde la distancia, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Nadie preguntó qué había pasado. Tal vez porque ya lo sabían. Al llegar a mi casa, me detuve en el patio y miré hacia el monte. Las montañas, que siempre habían sido un símbolo de protección, ahora parecían más altas, más oscuras, casi como si estuvieran observándonos. Entré a mi casa, dejé el machete junto a la puerta y me senté en la mesa, con la cabeza entre las manos. Sabía que los guardianes habían cumplido su promesa, pero también sabía que su presencia no era temporal. Habíamos despertado algo que nunca volvería a dormir. Los días siguientes fueron un suplicio. El pueblo quedó envuelto en un silencio pesado. Las calles, normalmente llenas de niños jugando y vecinos charlando, ahora estaban desiertas. La gente evitaba salir de sus casas, y quienes tenían que hacerlo caminaban rápido, con la mirada fija en el suelo. Los pastores dejaron de llevar a sus animales al monte, y las historias comenzaron a multiplicarse. Un joven llamado Anselmo, que trabajaba en los ranchos cercanos al monte, vino a buscarme una tarde. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras hablaba. Don Severiano, vi algo en el monte, dijo, casi en un susurro. Le pedí que se calmara y me contara con detalle. Era de noche, estaba buscando una vaca perdida cuando lo vi. Había luces en el monte, como fogatas, pero no eran normales. Eran pequeñas, y se movían como si alguien las cargara. Luego escuché voces, pero no eran humanas. Era como si el monte hablara. No fue el único. En los días siguientes, otros comenzaron a reportar cosas similares: luces moviéndose entre los árboles, sombras altas que parecían caminar junto a las montañas, y ruidos que no se parecían a nada conocido. Uno de los campesinos encontró una marca tallada en un árbol cerca de su campo. Era un símbolo extraño, una mezcla de líneas y curvas que nadie entendía. Cuando intentó borrarlo, su machete se rompió al primer golpe. En mi caso, el monte no me dejó en paz. Cada noche, mientras intentaba dormir, escuchaba el mismo susurro. Era una voz, pero no hablaba en español. Era un idioma gutural, profundo, como si viniera de las mismas entrañas de la tierra. Una noche, me armé de valor y salí al patio con mi lámpara. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas y polvo, pero el susurro seguía. Caminé hasta la cerca del corral, y allí lo vi,
un pequeño montículo de piedras, similar al que había encontrado días después del ritual, pero esta vez con un pedazo de tela amarrado en el centro. La tela estaba manchada de sangre seca. Supe entonces que los guardianes no habían terminado conmigo. Poco a poco, la gente comenzó a abandonar el pueblo. Algunos decían que se iban a buscar trabajo en otros lugares, pero todos sabíamos la verdad, el miedo había ganado. No querían estar cerca del monte, ni de las sombras que lo habitaban. En cuestión de semanas, San Juan del Monte quedó casi desierto. Las pocas familias que permanecieron cerraron sus casas con cruces y velas, rezando todas las noches para que los guardianes no cruzaran los límites del pueblo. Una noche, semanas después de los eventos, ocurrió algo que marcó el final. Estaba sentado en mi patio, mirando las montañas, cuando vi algo que me hizo temblar. Había una luz en el monte, pero no era una fogata. Era una especie de brillo, tenue pero constante, que se movía entre los árboles. Luego, escuché el rugido. Era el mismo rugido profundo que había escuchado en el campamento americano, pero esta vez venía de todas partes. El aire se volvió helado, y el suelo bajo mis pies vibró ligeramente. Supe entonces que algo estaba sucediendo. Al día siguiente, los pocos que quedaban en el pueblo encontraron algo aterrador. En el centro de la plaza principal, donde antes estaba el viejo pozo, había una cruz hecha de ramas secas. Amarrado a la cruz había un mensaje tallado en un pedazo de madera: la tierra ya no perdona. Desde ese día, no hubo más dudas. Los guardianes habían tomado el control. El monte y las tierras cercanas ya no pertenecían a los hombres, sino a las fuerzas que habíamos desatado. Yo seguí en el pueblo por unos meses más, pero cada noche sentía que algo me observaba. Finalmente, decidí irme. Dejé mi rancho y todo lo que tenía, y nunca miré hacia atrás. Ahora vivo lejos de San Juan del Monte, pero las montañas siguen apareciendo en mis sueños. Veo los ojos de los guardianes brillando en la oscuridad, escucho susurros que no puedo entender, y siento el peso de mi decisión. A veces me pregunto si hice lo correcto, si el precio que pagamos valió la pena. Pero una cosa es clara: la tierra tiene memoria, y quienes la insultan siempre pagarán el precio.